Esta mañana estábamos en el local, allí preparando algunas cosas, estaba cambiando las luces del letrero, pasó por allí muchas personas y uno de ellos era el del Lipasán, el barrendero. Y bueno, entre una cosa y otra empezamos a hablar y surgió el tema de la iglesia. Y, ¿esto es una iglesia? Decía. ¿Y esto es una iglesia? Digo, no, esto es donde se reúne la iglesia. La iglesia son las personas que Dios ha salvado por la sangre de Cristo. Y, bueno, se quedó ahí como diciendo, no le he preguntado nada de eso, ¿no? Pero el hombre empezó a tener curiosidad y empezamos a hablar. Y él preguntaba, bueno, ¿y qué diferencia hay entre vosotros y los católicos? ¿Te han hecho esa pregunta alguna vez? Muchas personas, ¿verdad? Y estuvimos hablando de ciertos detalles, pero así rápido, ¿no? Bueno, no hay papa, ¿no? Eso se suele decir, ¿verdad? No creemos en el papa, no tenemos papa y no adoramos las imágenes, ¿no? ¿No crees que son las dos cosas que normalmente decimos? Pero fundamentalmente, pero fundamentalmente hay una diferencia grande con los católicos, y es que la salvación es por la obra de Cristo y no por nuestras obras. Y quisiera que esta tarde meditáramos en esto, porque son verdades que están ahí presentes, pero si alguien te hace una pregunta así, que muestra cierto interés de curiosidad, es el momento de aprovechar para predicar el Evangelio. Eso fue lo que el Señor guió en esta mañana y es lo que es mi deseo delante del Señor, que podamos en esta tarde recordar esas verdades, o quisiera centrarme en una verdad principal que hace que el Evangelio sea único y nos haga diferentes. La Iglesia de Cristo nos haga diferentes del resto de religiones. ¿En qué se diferencia lo evangélico de los católicos? Podríamos decir. Y no vamos a ver todos los detalles. Quiero centrarme en una cosa. Y tiene que ver con un solo mediador. Esto puede marcar completamente la diferencia y además se centra en el Evangelio de Cristo. Cuando alguien te pregunta qué diferencia hay entre los evangélicos y los católicos, con todos los demás también, pero el verdadero Evangelio, la iglesia verdadera, se diferencia en que cree, vive, depende de un solo mediador. Y por eso esta tarde quisiera que meditáramos en algunos detalles acerca de esta doctrina bíblica. Una doctrina que no solamente es bíblica, es decir, una doctrina bíblica es una enseñanza que la Biblia presenta, enseña, sino que también es una doctrina histórica. ¿Y qué significa una doctrina histórica? Bueno, significa que esta verdad que la Biblia enseña a lo largo de la historia ha tenido que ser defendida de los ataques. Ha tenido que presentarse esta mediación de Cristo. Ha habido personas que Dios ha usado para que esta doctrina sea defendida por causa de aquellos que la atacan. La figura de un mediador nos sugiere una situación en la que dos partes están involucradas en una situación común, normalmente de conflicto, en el que se hace necesaria la participación de una tercera, ¿verdad? Dos partes están en una relación de conflicto en el que esa relación hace necesaria una tercera persona. Esa es la persona que se conoce como mediador, que actúa como reconciliador para solucionar el conflicto entre dos partes. Y para comprender mejor esta figura del mediador y su lugar de mediar entre dos partes, podríamos pensar la figura de un abogado, ¿verdad? Un abogado no es culpable, sino que está en medio del juez y del acusado para mediar entre ellos. Un abogado intercede entre el juez y el acusado. El contenido de esta enseñanza se muestra en primer lugar que debemos reconocer los errores acerca de la mediación de Cristo. Pensemos un momento cuáles son los conceptos de la mediación de Cristo que no son bíblicos. En muchas ocasiones hay personas que hablan de la mediación de Cristo o Cristo como mediador, pero en una enseñanza equivocada, no bíblica. Y por supuesto, a lo largo de los años, de los siglos de la historia, han surgido diferentes teorías y posturas acerca de la mediación de Cristo, que no podemos ignorar porque lo que ya pasó, ¿qué dice la Biblia? Volverá a pasar. No hay nada nuevo
bajo el sol. La forma en la que la mentira, el engaño aparece, volverá a aparecer. Así que si volvemos atrás y vemos en la historia cómo han surgido estas posturas equivocadas, estas herejías acerca de la mediación de Cristo, nos ayudará a la hora de interpretar adecuadamente esta doctrina. Algunos de estos errores presentan la mediación de Cristo de la siguiente manera. En primer lugar, el primer error, presentan a Cristo como un ejemplo a imitar, ya que ven a Dios como un Dios de justicia retributiva. Lo vuelvo a repetir, ven a Cristo como un mediador y su función de mediador es mostrarnos un ejemplo a imitar. Es un mediador al que debemos imitar. ¿Por qué? Porque tienen la idea de que Dios es un Dios de justicia retributiva. ¿Qué significa justicia retributiva? Que Él te paga conforme a tu justicia. Es decir, conforme a tu obediencia, Él te va a dar lo bueno. Que Dios actúa con bondad y retribuye al que es bueno. Y eso lo llevan al punto de que por medio de tus obras, siguiendo el ejemplo de Cristo, vas a poder vivir una vida justa que Dios te va a pagar con una bendición, con la salvación. Así que sabemos que esto no es así, porque el nuevo pacto implica el perdón absoluto y rechaza la idea de la redención retributiva. Rechaza totalmente la idea de que por nuestros actos podemos ser perdonados de nuestros pecados. Ellos presentan a Cristo meramente como un hombre sin naturaleza divina, sino como una expresión humana del gran maestro de la rectitud. No hubo otro hombre tan perfecto como Cristo. Y esto tiene mucho que ver con algunas herejías de otras religiones. Presentan a Cristo como un hombre perfecto, que no hubo naturaleza divina en él, sino que mostró una justicia perfecta y debemos seguir su testimonio, su ejemplo. Eso es un error. El segundo error, por ejemplo, de la mediación de Cristo es el siguiente. Presentan a Cristo como la influencia moral que demuestra el amor de Dios. Presentan a Cristo como la influencia moral que muestra el amor de Dios. Es decir, consideran que el pecado es una enfermedad de la que debemos ser curados y que la muerte de Cristo no fue el propósito de su venida, sino la consecuencia de su venida. Cristo no vino a morir, Cristo vino a mostrar amor y como consecuencia del pecado Él murió, pero ellos dicen que Él no vino a morir directamente, sino que Él vino a mostrar el amor. Ellos definen que la muerte de Cristo elimina nuestro temor a Dios. Los que hemos tenido una idea de que Dios es malo, es un Dios al que hay que temer y no podemos acercarnos a Él, entonces vemos a Cristo como la expresión del amor y nuestra idea acerca de Dios cambia. Esa es una forma en la que a lo largo de la historia han presentado la mediación de Cristo. Defienden que la muerte de Cristo elimina nuestro temor de Dios y nos invita al arrepentimiento, porque vemos ahora a Cristo como un amigo, como a alguien que podemos acercarnos a Él y disfrutar de su amor, pero no presentan la necesidad de arrepentimiento y fe. En tercer lugar, el error. El tercer error a lo largo de la historia acerca de la mediación de Cristo es que presentan a Cristo como la demostración de la justicia divina. Presentan a Cristo como la demostración de la justicia divina. Es decir, presentan la muerte de Cristo como mediación para persuadirnos a pecar. No peque, porque si pecas, mira lo que te espera. Y entonces ellos presentan un mediador que por su muerte dice, esta es la consecuencia del pecado, así que aprende a no pecar, por medio de ver las consecuencias del pecado en la cruz. Otros dos errores, mira, el siguiente error, presenta la mediación de Cristo entre el pecado y el mal. La mediación entre el pecado y el mal. Y plantea esto, que el ser humano es esclavo de Satanás y que la mediación de Cristo fue rescatarnos del poder de Satanás. Escucha bien, rescatarnos del poder de Satanás, quien demandaba la sangre de Cristo para nuestra libertad. Así que algunos han presentado a Cristo como alguien que hace mediación por nosotros
para librarnos de la esclavitud de Satanás, porque Satanás demandaba la sangre de Cristo. Esta postura asume que Dios engañó a Satanás usando la cruz como una trampa y que la sangre de Cristo era el cebo, ya que era imposible que Cristo fuera retenido por la muerte. Y entonces ellos presentan que Cristo murió en la cruz, pensando Satanás que así él iba a vencer, pero Satanás no sabía que Cristo iba a resucitar. Así que plantean esta postura diciendo que la sangre de Cristo era demandada por Satanás y que Dios envió a su Hijo para engañar a Satanás y decirle que por medio de la muerte de su Hijo tenía que liberar a todos los que estaban en su esclavitud. Y era entonces una mediación ante Satanás y no ante Dios. Esto no es bíblico, esto a lo mejor es una locura para nosotros, pero hay gente que se engancha a esta mentira. Y por último, la mediación se presenta como una compensación al Padre. Como una compensación al Padre. Y algunos enseñan que los que son salvos compensan a Dios por la pérdida de los ángeles caídos. Que algunos ángeles que fueron detrás de Satanás, ahora el Hijo compensa al Padre trayendo otros para cubrir esa pérdida. Así que hay muchas formas en las que la mediación de Cristo a lo largo de la historia se ha planteado y siendo posturas equivocadas ha afectado a esta doctrina de la mediación de Cristo, porque elimina la gracia como el origen de la mediación y la perfecta justicia de Dios ante el cual todo pecador debe responder. Así que, ¿qué enseña la Biblia acerca de la mediación de Cristo? Cristo es el mediador, eso enseña la Escritura, pero no en esa forma en la que la historia ha mostrado. En primer lugar, observa que la palabra mediador aparece 6 veces en pasajes del Nuevo Testamento y hace referencia a la persona que ejerce esta función de mediar, este verbo mediar. Por ejemplo, aparece la palabra mediador como la persona, pero en el Nuevo Testamento la palabra mediar, el verbo mediar, la acción de mediar, solo aparece una vez. Acompáñame ahí, en Hebreos capítulo 6, versículo 17. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Quiero aclarar esto. La palabra mediador como la persona que ejerce la mediación aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. Pero el verbo, la acción de mediar, solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento y está aquí en Hebreos 6, versículo 17. Dice ahí Hebreos 6, 17. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Así que encima, que solamente aparece una vez, no aparece traducido como mediar. Y el verbo mediar está aquí en este versículo. Interponer. Es decir, poner en medio. Hacer como mediador. Hacer que mediara. Él fue quien medió. Dios es el que realiza la mediación. El que hace la acción de mediar no son los santos. No es María. No son los santos de la historia. No es ningún ser humano. Dios media. Es el único que lo hace. Además, él lo dice ahí traducido como interpuso o aseguró, en referencia al acto de Dios asegurando la promesa a Abraham de la redención asegurada por medio de Cristo. Así que esa es la forma en la que el Nuevo Testamento nos habla del mediador, un verbo realizado por Dios y que tiene referencia a las promesas del Antiguo Testamento que Dios dio a Abraham y que Cristo las cumple. Hay una preposición que aparece en relación con la mediación de Cristo para nuestra salvación. Esa aparece 36 veces y es la palabra por medio de o mediante. Cuando se usa esa palabra por medio de o mediante, se destaca la función de Cristo como el mediador, por medio del cual hemos recibido una herencia, por ejemplo, o por medio del cual recibimos la justicia. Por ejemplo, todos los que creen sin distinción reciben la justicia de Dios
según Romanos 3:22. Míralo conmigo. Romanos 3:22. Ahí aparecen esas preposiciones que tiene que ver o enfatiza la mediación de Cristo. Romanos 3, versículo 22, dice el 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios, ¿qué dice ahí? Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Entonces, la justicia de Dios, para todos los que creen en Jesucristo, porque no hay distinción para ninguno de ellos, la justicia de Dios viene por medio de ¿qué? ¿Mediante qué? ¿Qué dice ahí? Por medio de la fe en Jesucristo. Así que la fe en Jesucristo, esto es como un paquete completo, no la fe, que la fe puesta en Superman es una fe inútil. No la fe en Jesucristo, un paquete. Ese es el medio por el cual la justicia de Dios viene a todos los que creen en Él. Esa es la mediación, la función de mediar. Por ejemplo, en Romanos 3, en el versículo 24, se nos muestra la justificación que es gratuita por su gracia. Ahora no solo por medio de la fe, sino por medio de la gracia, por la gracia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Y qué dice? Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Así que es la gracia de Dios quien nos declara justos a todos los que creemos en Cristo por medio o mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Él es el mediador que redime a todos los que por medio de la gracia han creído en Él. Así que estos ejemplos muestran a Cristo como el único mediador. Podríamos decir que las 5 solas que recuerdas que en la Reforma protestante, podríamos decir que nuestra fe descansa en la palabra de Dios. Históricamente se ha mostrado que estas enseñanzas bíblicas destacaron en la historia en esas 5 solas, que defienden la doctrina bíblica, el evangelio bíblico. ¿Recordáis cuáles son las 5 solas? Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo a Dios la gloria. ¿Y cuál falta? Solo Cristo. Pero ¿sabes por qué solo Cristo está ahí? Porque una de las razones es que solo Cristo es mediador. Solo Cristo es el mediador. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Solo Cristo es la cabeza y solo Cristo es mediador. Y esa es una doctrina fundamental para el evangelio y que nos hace ser diferentes a todos. Por ejemplo, esta preposición también la encontramos aquí en Romanos capítulo 5. ¿Mediante qué? O por medio de. Tenemos paz para con Dios, ¿qué dice Romanos 5:1? Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, lo hemos leído hace un momento en el capítulo 3, ¿verdad? Hemos sido justificados por la fe en Cristo. Pues habiendo sido justificados por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Y qué dice? Por medio, mediante, gracias a la mediación de Cristo. Ahí está de nuevo esa doctrina. Solo tenemos paz para con Dios por medio, gracias a la mediación de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí en el mismo capítulo, de nuevo, vuelve a enfatizar que solo Cristo es el mediador. En el capítulo 5, versículo 9. ¿Seremos salvos de la ira de Dios por medio de qué? Dice ahí en el 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, es decir, la sangre de Cristo, seremos salvos de la ira de Dios. ¿Qué dice? Por medio de Él, por medio de Cristo. Sería una bendición que a la hora de leer la Biblia pusieras atención a los por medio de. ¿Mediante qué? Esas palabras son fundamentales. Porque sí, tenemos paz para con Dios, somos librados de la ira, tenemos salvación, redención, pero nada la tendríamos si no fuera por medio de Cristo. Y ahí lo tienes también en Romanos capítulo 5, versículo 11. Nos gloriamos en Dios, damos gloria a Dios y podemos gloriarnos en Él, porque dice el versículo 1, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. ¿Qué dice?
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por medio de Cristo hemos recibido la reconciliación y por medio de Él nos gloriamos en Dios. No nos gloriamos en nosotros. Me decía al barrendero esta mañana, se llama Juan, así que orad por Juan. Y le decía, no, mira, el Evangelio es así. Estamos en enemistad con Dios por nuestro pecado y no por nuestras obras podemos salvarnos, sino por la obra única de Cristo. Ese es el Evangelio, hermano. Por la obra única de Cristo. Si fuera por nuestras obras, no nos gloriaríamos en Dios. No nos gloriaríamos por nuestras obras porque nos hicieron estar en paz con Dios. Y por eso pusieron a Cristo como un mediador que nos ayuda a tener motivación para estar en paz con Dios por nuestro esfuerzo y nuestras obras. Cristo es el mediador único. Y sin Él es imposible que nosotros pudiéramos alcanzar ni estar motivados para recibir la salvación, el perdón de nuestros pecados. Mira, por ejemplo, ahí, capítulo 7. Los creyentes han muerto a la ley. Los creyentes han muerto a la ley. Ya no son esclavos de la ley. Dice ahí Romanos 7, versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. ¿Lo ves ahí de nuevo esa preposición? Por medio del cuerpo de Cristo. Los creyentes hemos sido muertos a la ley para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, para su gloria. Así que la mediación de Cristo hace que nosotros estemos muertos a la ley, que ya no seamos esclavos de la ley. Y esto de muerto a la ley lo entiendes si lees en el capítulo 6. Ya estoy muerto a la ley no me hace esclavo. Puedo ahora vivir para la justicia porque he sido unido a Cristo en su resurrección. Y un último versículo ahí, en 2 Corintios. Mira 2 Corintios, capítulo 1. Y yo sé, hermano, que estos son verdades que no son nuevas, pero refrescan la verdad de Dios en nuestra mente, nos hacen orar a Dios en dependencia de la mediación de Cristo. Nos hace recordar el Evangelio para que si el Señor pone una oportunidad, prediquemos a Cristo, no nos prediquemos a nosotros. Bueno, no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de Cristo. Y entonces nosotros predicamos a Cristo, el único mediador. Y por eso le decía, somos iglesia bíblica, porque predicamos lo que la Biblia dice y la Biblia presenta a Cristo como mediador. Y dice ahí 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, es decir, aunque las promesas de Dios sean tantas, lo que está diciendo, por muchas que sean sus promesas, en Él, en Cristo, porque lo viene diciendo en el versículo 19, en Él todas esas son, ¿qué? Sí. Y por eso también, amén. ¿Verdad? ¿O no? ¿Qué dice tu Biblia? Dice ahí, por medio de Él, todas sus promesas son amén. Es decir, todas las promesas que Dios ha dado son verdad, son sí, son ciertas. Pero además es que se reciben y se alcanzan, se tienen por medio de Cristo. Cristo como mediador. No puede recibir las promesas de Dios sin tener a Cristo como mediador. Porque Él hace posible y Él hace realidad todas las promesas que Dios ha dado. Así que por cuantas sean las promesas, incontables sus promesas, en Cristo todas son sí. Y por eso también, por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Es decir, nosotros damos gloria a Dios porque por medio de Cristo hemos recibido las promesas. ¿Vives en esta realidad? ¿Has pensado hoy en esto? Porque todas las cosas que Dios te ha dado hoy han sido por medio de Cristo. Que estemos aquí, que hayamos podido hacer lo que hemos hecho hoy, si eran cosas agradables a Dios. Y si no eran agradables a Dios, el perdón que Dios nos da es por medio de Cristo. La fuerza, el ánimo, el sostén, todo viene por medio de Cristo, teniendo a Cristo como nuestro mediador. Y apunta algunos pasajes más. Mira, por ejemplo, 2 Corintios 5:18. Nos presenta a Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Dios hizo la reconciliación por medio de su Hijo Jesucristo. Eso dice 2 Corintios 5:18.
Efesios capítulo 2, versículo 16. Mediante un solo cuerpo nos muestra que Dios nos salvó. Efesios 2, 18. Tenemos entrada al Padre por medio de Cristo. El único camino al Padre, ¿quién es? Cristo Jesús. Y eso lo dijo en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero Efesios 2, 18 dice también eso, que la única forma de entrar al Padre es por medio de Cristo. Y Dios nos ha destinado para obtener salvación. Primera de Tesalonicenses 5, 9. Y por último, Primera de Pedro 1, 21. Vamos a leer Primera de Pedro 1, 21 y con esto terminamos. Y si os parece, el viernes que viene seguiremos estudiando esta verdad. Primera de Pedro capítulo 1. Dice desde el versículo 13, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrio en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, entonces conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. Versículo 19. Sino que fuisteis redimidos, como ha dicho antes, con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Y observa ahí, versículo 21, que por medio de Él sois creyentes en Dios. Y yo te pregunto, ¿por medio de qué has creído tú a Dios? ¿Por medio de quién tú eres creyente? Y la respuesta natural de todos los evangélicos sería por medio de mi fe, por medio de mi decisión. Eso diría el 90% de los evangélicos. Yo soy creyente por una decisión que tomé. Soy creyente porque hice uso de mi libertad. Y no dice eso la Escritura. Mira lo que dice ahí. Somos creyentes por medio de Él, de Cristo. Por medio de Cristo yo soy creyente. Yo creo por medio de Él. No creo en Él como mediador y por mi acción de creer, entonces soy creyente en Dios. No. Por medio de Él creo en Él. Es una idea que hace que todo esté en Él para su gloria y que lo que yo estoy haciendo ha sido resultado de lo que Él ha hecho. ¿Debe creer el pecador para ser salvo, sí o no? Sí. ¿Hay que predicar a los pecadores que se arrepientan y que crean en Cristo? Sí. Pero sabiendo que si alguien se arrepiente, ha sido porque por medio de Cristo Él ha creído. Por mediación de Cristo. Por la obra de Dios, Él es creyente. Qué gloria Dios merece cuando esto sucede, ¿verdad? Versículo 21, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria. ¿A quién le dio gloria? ¿A quién le dio gloria? A Cristo, quien resucitó y que por medio de Él, yo, tú, nosotros, somos creyentes. De manera que vuestra fe y esperanza sean en vuestra libertad, en vuestra capacidad, ¿no? En vuestra decisión, en vuestra fe, ¿no? ¿Qué dice ahí? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Señor, te damos gracias porque tú has dado un mediador perfecto, porque todo lo que somos y tenemos ha venido por medio de Cristo. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has hecho ser creyentes tuyos.
Señor, perdona nuestros pecados. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor, para que seamos santos como tú eres santo. Para que en toda nuestra manera de vivir nosotros estemos procurando, deseando hacer tu voluntad. Señor, queremos recordar esto mañana también, esta noche, Señor, que no nos vayamos a la cama sin adorarte por tener a Cristo como nuestro mediador. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de Cristo, a predicarle a Él y que tú salves a los pecadores que tú has escogido por medio del anuncio de Cristo como el único mediador. Y, Señor, perdona nuestros pecados. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.